Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 56 del libro del profeta Isaías, los primeros 8 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Exhortaciones a los creyentes gentiles. Exhortación a los creyentes gentiles. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 56, versículos 1 al 8. Esto dice el Señor: sean justos e imparciales con todos. Hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan: soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor: bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré, dentro de las paredes de mi casa, un recordatorio y un nombre mucho más grande del que los hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo en Jerusalén, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Ahora, Isaías incluye a los gentiles en las bendiciones para Israel. La nación de Israel se sentía privilegiada, pensando que por el hecho de ser israelita implicaba que era salva y que todos los demás estaban perdidos. Isaías enseña que no es así. Nos da varios principios que debemos tener en cuenta cuando tomamos decisiones acerca de nuestra conducta. Así habla Isaías de esta justicia práctica. El hombre no se salva por sus obras, ni bajo el antiguo pacto, ni bajo el nuevo. Pero es posible que indiquen un estado de corazón que permita que Dios bendiga a quien obre, siempre en vista de la obra de expiación que se realizó en la cruz. Por eso dice el profeta: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación. El guardar el sábado bajo el antiguo régimen, siempre que se hacía con el deseo de servir y honrar al Señor, indicaba que los israelitas respetaban la señal del pacto y que estaban dispuestos a sacrificar sus intereses materiales al apartar un día cada 7 para el Señor. La obligación se terminó en la cruz, pero el principio de honrar al Señor con nuestro tiempo, el primer día de la semana, ha pasado a la nueva dispensación. Notemos que los extranjeros prosélitos tenían plena parte en las promesas, pues no es el linaje lo que permite que fluya la bendición de Dios, sino la actitud del corazón. De igual modo, el eunuco piadoso recibe consuelo por su pérdida de familia. Esta nota de universalidad anticipa el mensaje del Evangelio, y podemos notar que el maestro citó el versículo 7 cuando limpió el templo. El primer principio que vemos aquí, que veremos en este capítulo, es que los gentiles justos
recibirán bendición, mientras los judíos impíos sufrirán pena. Lo importante era la obediencia a lo estipulado en la ley mosaica. Hay una regla general en los primeros 2 versículos. Cualquier hombre que viviera una vida justa manifestaba así que había sido salvo y que sería objeto de la bendición divina. Judá fue llevado en cautiverio por quebrantar la legislación del sábado. Y por eso Isaías hace hincapié en la observancia de esa ley, como señal de haber abrazado el pacto. También explica que el justo se esforzará continuamente por eliminar toda maldad de su vida diaria. Hay 2 ejemplos concretos de los versículos 3 al 8. Según Deuteronomio 23, del 1 al 3, ciertos grupos estaban excluidos de la asamblea israelita. 2 de estos eran los extranjeros y los eunucos. El plan de Dios es que cuando sea establecido el culto milenial, nadie será excluido, ni los vetados por la ley. Todo aquel que obedece será objeto de la bendición divina. Así, también se establece la observancia del sábado y el culto. Isaías no era un nacionalista de mente estrecha. Él creía que la redención del Señor no hacía acepción de personas. De ahí que la gran invitación lanzada en el capítulo anterior debe también incluir a los otros que han de ser allegados a Él. La casa de Dios está abierta a todos los verdaderos adoradores. Este poema empieza y termina con esta profecía. Pero entre sus extremos hay una exhortación seguida por una bienaventuranza, la cual a su vez es seguida por promesas especiales para 2 tipos de prosélitos, los extranjeros y los infortunados. El Dios de Isaías no es solo el Señor que reúne a los dispersos de Israel, es también el que dice: juntaré a él otros todavía, además de los suyos. Tal era el concepto mundial que tenía Isaías del pueblo de Dios. La inminencia de la salvación hace imperativa la justicia. Siglos después, el profeta de todos los profetas comenzó su ministerio con un texto similar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así pues, el reino de Dios está cerca en todo momento de la historia, y la expectación es parte de la fe. Además, Isaías no quería que nadie supusiera que la impureza moral es compatible con la participación en la prometida salvación. La gracia de Dios está destinada no solo a hacer dichosos a los hombres, sino santificarlos. En verdadero estilo de Isaías vuelven los dobles imperativos: guardad derecho y haced justicia, guardar la ley y hacer lo que es justo, preservar la equidad y practicar la ética, atender a la justicia y producir rectitud. Derecho es lo que es legal, y justicia es la conducta en conformidad con la verdad divina. Bienaventurado el hombre que hace esto. Esto tiene referencia específica al Hijo del Hombre individual, la persona. Guardar el día del reposo y dejar de hacer el mal abarca ambas tablas de la ley. La responsabilidad del hombre hacia Dios y la responsabilidad hacia el hombre. La urgencia de vivir de acuerdo con los preceptos divinos es una nota que hace falta recuperar en la predicación moderna. La palabra hebrea traducida bienaventurado significa feliz, lo mismo que la palabra griega empleada en cada una de las bienaventuranzas de nuestro Señor. La salvación incluye a los extraños. Isaías está consciente de que el nuevo pacto de la gracia incluirá también al extranjero y al eunuco, el hijo de tierra extraña. Es lo que no reside dentro de los límites de Palestina como el extranjero residente. El extranjero no debe decir: el Eterno me excomulgará, porque Dios no le negará la ciudadanía en el reino de la gracia, ni debe el eunuco quejarse de que es impotente e indigno, porque no es la descendencia carnal, sino la receptividad de la palabra de Dios y la disposición para recibir su gracia, lo que es la base del nuevo pacto. La evidencia eterna, por tanto, no depende de condiciones carnales. El antiguo Israel
había sido una nación y una iglesia exclusiva, pero ahora la puerta está abierta de par en par a todos los que quieran unirse a las filas de los fieles. Un monumento para los mutilados, los eunucos, estaban excluidos de la iglesia del Antiguo Testamento. Esto incluía no solo a los israelitas, que eran obligados a someterse a tal mutilación por sus captores, sino también a muchas infelices víctimas entre los paganos, que habían sufrido lo mismo bajo el despotismo de las cortes orientales, donde prevalecía la poligamia. La mutilación intencional del cuerpo es una práctica extendida entre los pueblos paganos, pero es una degradación de la santa creación de Dios. La promesa de Dios es que los que guardan el reposo del sábado, escogen lo que Él aprueba y permanecen fieles al pacto, recibirán un memorial mejor que la posteridad, que el tiempo no podrá borrar. La mayoría del tiempo para el descanso y la religión La mayoría del tiempo para el descanso y la religión le entrega una forma de vida que agrada a Dios, y la fidelidad a los votos hechos a Él lo hacen a uno un miembro bienvenido de la compañía de los redimidos. Los tales recibirán en la casa de Dios un lugar y un nombre. La palabra hebrea traducida al lugar es más bien memorial o monumento, pero el término yad realmente significa mano. En antiguas piedras fenicias y púnicas a menudo se encontraba la figura de una mano. Podría ser que la promesa de Dios fuera no solo preservar la impresión de la mano de tal persona piadosa dentro de sus muros, sino también darle un nuevo nombre, típico de una naturaleza transformada. A menudo, un hijo o una hija espiritual perpetúan mejor la obra y la memoria de uno que los hijos carnales. Así que hay favor para el extranjero, hay gracia también para él. Isaías tiene una palabra de estímulo para el piadoso prosélito, cuya vida se caracteriza por el servicio, por la reverencia y por la fidelidad. Los tales hallarán favor del Señor y su culto será aceptado. Se les permitirá unirse en los festivales religiosos. Sus sacrificios serán aceptos y sus oraciones serán escuchadas. La promesa es para todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo. Esta era la señal distintiva del verdadero israelita, así como el guardar el día del Señor es la señal distintiva de un verdadero cristiano. El santo monte de Dios era el monte Moria, donde estaba edificado el templo, y una porción del cual era el patio de los gentiles. Salomón había anticipado la posibilidad de que participaran extranjeros en el culto judío. La ira de Jesús contra los líderes judíos en sus días se debía al hecho de que esta porción del templo había sido convertida en un mercado común, cuando Isaías había indicado que la casa de Dios sería llamada casa de oración por todos los pueblos. Todos los privilegios de los adoradores israelitas pertenecen también al prosélito piadoso. Así Isaías anticipa a Jesús. Esta profecía termina con su hermosa promesa final. Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, juntará a él otros todavía. La traducción es completa, la traducción es también aliento para nosotros. Los prejuicios raciales y el etnovismo social son pecados que deben ser rechazados por el cristiano, porque como su maestro, él también cree que habrá un rebaño y un pastor. Todos seremos hermanos, sea cual fuere la pigmentación de nuestra piel o nuestra posición social, cuando si llegamos a la ciudad de Dios. Se incluye pues entonces a los gentiles en las bendiciones para Israel. Hay esta exigencia, este mandamiento a ser rectos. Así se hace un llamado urgente a hacer justicia, porque la salvación de Dios, la liberación espiritual y protección física está cerca. Una vez más, Isaías relaciona el comportamiento presente con la salvación y bendiciones futuras, porque el Señor traerá la salvación a aquellos que creen. Estos deben actuar con justicia en el presente. En el tiempo de Isaías, una persona, un creyente que hace lo que es justo, vivía conforme a la ley de Dios,
que es la expresión de sus lineamientos justos. Guardar el día de reposo era parte importante de la ley, pues el hecho de que una persona no trabajara en la agricultura o en los negocios significaba que reconocía que creía que Dios se encargaría de proveer para sus necesidades y bendecirlo, ya que el día de reposo era una señal del pacto de Israel con Dios. Guardarlo significaba que una persona creía en el pacto y en el Señor. Un creyente así también evitaría que su mano hiciera mal. Los extranjeros que siguen a Jehová obtendrán una promesa de ser bendecidos. Si los gentiles que aún no formaran parte de la comunidad del pacto seguían a Jehová, podrían participar en el reino milenial y recibir la salvación. Aún el extranjero y el eunuco que se une a Dios son bienvenidos. Este mandamiento es claro. El Señor nos dice cuáles son sus expectativas del deber de parte nuestra. Seamos honestos y justos en nuestros tratos. También observemos estrictamente el día de reposo para tener la bendición de Dios en los trabajos de toda la semana. Tomar conciencia de santificar el día del reposo es algo importante. No tengamos nada que ver con el pecado. Bendito sea el varón que aleja su mano de todas las cosas que desagradan a Dios y que dañan su alma. Los que a través del Espíritu tienen la esperanza de la justicia por la fe serán hallados en los caminos de la obediencia santa. A menudo la incredulidad sugiere cosas para desanimar a los creyentes, contra lo cual Dios advierte expresamente. Las bendiciones espirituales son indeciblemente mejores que tener hijos e hijas, porque los hijos son una preocupación y pueden dar tristeza y vergüenza, pero las bendiciones en que participamos en la casa de Dios son un consuelo que no puede amargar. Los que verdaderamente aman al Señor le servirán fielmente y entonces sus mandamientos no son gravosos. Se prometen tres cosas. Asistencia, no solo les daré la bienvenida, sino que los inclinaré a venir. Aceptación y consuelo, aunque vengan lamentándose a la casa de oración, se irán con regocijo, encontrarán alivio echando sus cargas y afanes sobre Dios. Más de un espíritu dolorido ha sido hecho gozoso en la casa de oración. Los gentiles serán un cuerpo con los judíos para que, como dice Cristo, haya un rebaño y un pastor. Gracias a Dios que nadie es separado de Él, sino por la incredulidad y pecado voluntarios. Y si vamos a Él, seremos aceptados por el sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote. La liberación del Señor es para todo el mundo. Consideremos las maravillosas bendiciones que Jehová ha preparado. El siervo vendrá y será herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Los dones de su obra harán que los creyentes canten alabanzas. Hemos leído que el Señor pone a nuestra disposición esas bendiciones para todos los sedientos. Como un mercader en un ocupado mercado antiguo, el Señor anima al pueblo a venir y recibir el don gratuito de su gracia. Venid, comprad sin dinero y pagar. ¿Qué más puede hacer la gente sino alabar al Dios Salvador? El canto de las alabanzas al Señor expresa el gozo y la gratitud por tan maravillosas bendiciones. Pero los redimidos también expresan su fe de otras maneras. Al comenzar este capítulo, el Señor indica cuáles obras demostrarán la gratitud y el gozo por las bendiciones que ofreció el siervo de manera completamente gratuita. Dios dice: guardad el derecho y practicar la justicia. El pueblo de Dios vive agradecido por los misericordiosos dones divinos. La conducta nunca compra la misericordia del Señor. Respondemos a los dones que Dios nos da gratuitamente, alabándolo y conduciéndonos de acuerdo a su voluntad. Juan el Bautista, de pie a las orillas del río Jordán, exhortaba a su audiencia diciendo:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quienes le oían, habiendo escuchado que la salvación estaba cerca y creyendo las promesas de Dios, querían saber qué debían hacer. Juan les dio instrucciones para sus vidas y en determinado momento los exhortó diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista tomó su mensaje de la misma fuente que la profecía de Isaías: guardad el derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Por fe recibimos las bendiciones que Dios nos ofrece gratuitamente. Esas bendiciones no pueden ser ganadas por ningún acto del esfuerzo humano. Tampoco puede ningún pensamiento o emoción de origen humano obligar a Dios a otorgarnos sus bendiciones. Él da estas por amor de sí mismo, como ya lo dijo Isaías: yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Debido a la vida perfecta y a la muerte inocente de Cristo, la declaración divina de justificación es completa y real. Pero la fe en las promesas de Dios tampoco nos gana la declaración divina que somos justos. La fe recibe las bendiciones y luego motiva a los creyentes para que conformen su vida a la voluntad de Dios. Por la fe en las misericordias y en las misericordiosas promesas del Señor, los creyentes desean pensar, hablar y hacer lo que Él les ha revelado en su ley. Dios ha revelado dos normas fundamentales para la adecuada conducta de su pueblo. Primero, Él quiere que los suyos tengan una relación apropiada con Él como su Dios y Redentor. Ese es el mensaje de la primera tabla de la ley, los primeros 3 mandamientos. Y segundo, Dios quiere que su pueblo tenga siempre relaciones apropiadas con todos los otros seres humanos. Esta es la segunda tabla de la ley, los siguientes 7 mandamientos. En estas palabras registradas por Isaías están incluidas las 2 tablas de la ley. El pueblo de Dios es el que guarda el sábado, un requisito en la primera tabla, y el que debe guardar su mano de hacer lo malo, que es un mandamiento de la segunda tabla de la ley. Cuando le pidieron a Jesús que diera el resumen de la ley, contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículos 37 al 39. Para los creyentes del Antiguo Testamento, guardar el sábado era una expresión de su relación con Jehová, el Dios del pacto. El sábado era el día para que el pueblo de Dios descansara de la labor semanal y le dedicara su atención a Dios. En el sábado ellos adoraban a Dios y escuchaban su palabra, práctica que los fieles continuaron haciendo hasta los días de Jesús y que a menudo iba a la sinagoga el sábado. En nuestros días, o sea, en los días del Nuevo Testamento, Dios nos ha dado mayor libertad. Nosotros no observamos el sábado de la misma forma en que se hacía en los tiempos de Isaías, pero Dios sigue deseando que separemos tiempo para Él y para su palabra. A través de los siglos y en la libertad que tenemos en el Evangelio, los cristianos hemos escogido el domingo en lugar del sábado como el día de reunirnos para adorar y escuchar la palabra de Dios. Guardar el sábado para no profanarlo significa honrar y observar la relación con Dios, adorarlo. Para los creyentes del Antiguo Testamento eso significaba apartar el séptimo día para el descanso. Para los creyentes del Nuevo Testamento significa apartar un tiempo para Dios, un tiempo para alabarlo y escuchar su palabra. Así como hicieron los creyentes del Antiguo Testamento, nosotros los creyentes del Nuevo Testamento debemos nutrir nuestra relación con Él. Cualquiera otra cosa procede de la incredulidad. Los creyentes también deben apartarse de hacer el mal. La maldad no debe entrar en nuestra vida humana. De nuestro corazón fluye el orgullo, el engaño, la codicia, la envidia, por mencionar
algunos pocos pecados. Nuestros pecados son perdonados por la gracia de Dios en Cristo, y nuestra fe en Él nos motiva a apartarnos de esas impiedades, como los creyentes de los tiempos de Isaías, los de hoy desean seguir los mandamientos del Señor, honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no decir falso testimonio, no codiciar lo ajeno. Los creyentes se guardan del mal obedeciendo los estatutos de Dios. Aunque ningún ser humano puede ganar las bendiciones de Dios por su propia conducta, a Dios le ha parecido bien bendecir a quienes obran como Él desea. Por ejemplo, alguien que guarda el sábado y aparta tiempo para Dios y su palabra, recibirá bendiciones adicionales. Cada vez que un creyente oye o lee el Evangelio, Dios obrará mediante él. Cuando el creyente dedica tiempo para la palabra, Dios le sigue añadiendo favores. Ese creyente obtiene fortalecimiento de la fe y una comprensión espiritual más profunda que no obtiene los que no escuchan con regularidad la palabra de Dios. El Señor creó el día de reposo para el hombre y no para él mismo. Lo estableció para nuestro beneficio y le otorga bendiciones a la obediencia. Otros ejemplos son también evidentes. Cuando el creyente evita la embriaguez, Dios lo preserva de los males del abuso del alcohol. El creyente que evita la amargura y la ira puede encontrar que Dios le otorga tranquilidad. El Señor le recuerda a sus fieles: bienaventurado el hombre que hace esto. El Salmo número 1 expresa la misma idea. En el capítulo anterior, Isaías había animado a sus lectores diciéndoles: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor dijo en sus versículos iniciales de este capítulo: cerca de venir está mi salvación. El Señor extiende sus brazos a acoger a todos los que se vuelvan a Él. Y como Isaías era judío y escribió para los judíos, era evidente que la invitación se aplicaba a los judíos, pero la invitación que hace el Señor no está dirigida solamente a los judíos. Dios quiere que todas las naciones vengan y reciban sus bendiciones. La obra del siervo trajo beneficios no solo para Isaías y para su nación, sino también para toda la humanidad. Estos versículos nos presentan una aventurosa verdad en un estilo más dramático. Así, la ley de Dios ordenaba que algunos fuesen excluidos del pueblo. Sin embargo, Isaías está describiendo una cosa nueva que el Señor estaba haciendo. ¿Serían el emasculado y el extranjero capaces de recibir las bendiciones de Dios? Hoy sabemos que sí. Hoy sabemos que la gracia alcanza a todos aquellos que son fieles a Dios. Todos aquellos que expresan que Dios es quien salva, que Jesucristo, su Mesías, es el Salvador y Redentor, el Señor de la vida. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios le dará a quienes tienen fe en Él? Les dará nombres eternos, los llevará a su santo nombre, dejarán tras ellos todo mal y pecado y morarán con Él en su casa de oración, y Él aceptará sus ofrendas. Estas bendiciones son para todos los que se han unido al Señor por la fe en Jesús, el siervo del Señor. Isaías proclamó con claridad el mensaje radical de las bendiciones de Dios para todas las personas, cualquiera que sea su raza, posición social, trabajo o situación financiera. Las bendiciones de Dios son iguales tanto para usted como para cualquier otra persona. Ninguno puede excluir de ninguna forma a los que Dios ha decidido incluir, a los que Dios ha decidido llamar y a aquellos que han sido obedientes a este llamado. Así que nosotros también seamos obedientes y accedamos a estas hermosas promesas que Dios nos ha dado. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno, porque tu misericordia es sobre nosotros y tu gracia, Señor, abunda en nuestras vidas. Perdón, Señor, porque muchas veces somos rebeldes, desobedientes, e incluso, Señor,
hacemos caso omiso a tus recomendaciones, a tus mandatos y estatutos. Padre bendito, Señor, permite que en este tiempo podamos también dar fiel testimonio de ti, que podamos, Señor, expresar nuestra fe y que nuestras palabras vayan confirmadas por nuestros actos. Padre bendito, Señor, permite que también otros lleguen al conocimiento del don perfecto en Cristo Jesús y puedan recibir vida eterna, tal como nosotros lo hemos hecho. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia, Señor, que siempre nos fortalecen, nos guían y nos dan, Señor, palabra de aliento y alimento sólido para cada día. Ponemos ahora en tus manos, Señor, nuestra vida. Te damos gracias por tus bendiciones y por tu amor. Y, Señor, todo ello lo dejamos delante de ti para que tú actúes y obres de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias, Padre, de todo ello te damos. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.